Hermanos, en esta serie de temas ya quizá falte uno por allí en esta sermonística para sacar esta serie de temas que si no son a veces todos los domingos, pero sí han venido así, hemos venido así teniendo temas sobre la unión entre cristianos. Quizá este sea el penúltimo tema de esta sermonística y puede ser que ya no toquemos este tema como sermón, pues quizá por allí en algún sermón llegue en algún punto, en alguna división, tocar algo así, pues bueno, es algo muy benéfico para nosotros siempre. Allá en Guerrero, hermanos, cuando un servidor pues desempeñé el ministerio 28 años allá en Acapulco, y siempre pertenecía a la convención regional de Guerrero y a la Alianza de Pastores. En la convención me nombraron que fuera, en aquel entonces el cargo era asuntos eclesiásticos, así era el cargo. Es decir, la persona que estaba enfrente de este cargo pues se dedicaba a ayudar a las iglesias a arreglar problemas, dificultades, cuando las iglesias invitaban a la convención que les ayudara. No podíamos, desde luego, y hasta la fecha creo que ninguna convención hacemos eso, de ir nosotros a inmiscuirnos en problemas de las iglesias sin que las iglesias nos inviten. Esto no es correcto, no es eclesiológico, no es bíblicamente hablando sano. Pero cuando la misma iglesia ve la necesidad e invita, pues sí, la convención tiene que actuar y tiene que enviar, en este caso, a las personas que están puestas con un cargo para ayudar en estos casos. Recuerdo, hermanos, que yo estuve, porque los cargos eran por 2 años, yo estuve 4 años desempeñando ese cargo allá en Guerrero, y en este tiempo nos invitaron a nivel de convención regional, una de las iglesias de Guerrero, a ayudarles a solucionar un problema fuerte que tenían como iglesia. Recuerdo, hermanos, que esa iglesia, desde luego no tenía pastor la iglesia, y había pues 2 bandos fuertes allí en la iglesia, de división. Entonces uno de ellos, cuando invitaron a que les fueran a ayudar, uno de los bandos dijo: nosotros no vamos a permitir que quien venga de la convención entre al templo a ayudarnos. Estoy hablando de un grupo entre 20 y 30 gentes. Y estoy hablando de otro grupo quizá similar o más. Entonces habían quedado cerrarla, es decir, ponerse en la puerta y no permitir al que viniera a arreglar este problema de parte de la convención. Desde luego que ya estaban preparados, estaban organizados, estaban todo para hacer eso. Yo recuerdo que llegué con uno de los hermanos que nos habían invitado. Les pedí que nos explicaran bien cómo estaba el problema, cómo estaba el asunto. Lo explicaron, me explicaron, y nos fuimos ya cuando se estaba llegando la hora de iniciarse la actividad. Nos fuimos al templo, pero la consigna era no dejarnos entrar. Entonces llegamos al patio del templo y nos dirigimos para entrar a la nave. Yo vi que había mucha gente allí en la puerta. Cuando nos dirigimos a ella, ese hermano con que llegué y un servidor, vi que de momento sí se me quedaron viendo, pero fueron abriendo paso hasta que nosotros pasamos a la parte primaria del templo. Y como no se iba a tratar otro asunto más que eso, me dieron inmediatamente el tiempo. Traté el asunto, lo llevé, y yo desde luego que les expliqué que yo no estaba a favor de ninguno. Yo iba solamente a arreglar las cosas de acuerdo a la palabra santa de Dios.
les leí la Biblia, los guié en el problema a que lo solucionaran conforme a Dios. Cuando hice la invitación que si había reconciliación y que de acuerdo a la voluntad de Dios deberían reconciliarse y vivir unidos, se pararon los grupos, se pidieron perdón, se abrazaron, y entonces, hermanos, antes de salir, dice, yo no puedo, dijo uno de ellos, yo no puedo quedarme callado en esto. Pasa al frente y dice, hermanos, nosotros teníamos la consigna de no dejar que quien viniera a la convención pasara a ayudarnos en esto. Y ya estábamos organizados y estábamos aquí ya en la puerta para no dejarlo. Pero tan pronto vimos al hermano, nos se desbarató todo, solamente lo vimos y lo único que pudimos hacer es abrirle campo para que pudiera pasar. Y dice el hermano, no cabe duda que este hermano venía de parte de Dios y venía precisamente a ayudarnos como Dios deseaba que viviéramos. Y hermanos, esa experiencia yo la verdad la tuve, escuché los testimonios de ellos, dieron gracias a Dios, oraron, y bueno, yo también me regocijé grandemente que en realidad pues Dios me había enviado para ayudar a esta iglesia a que no viviera en desunión. A veces no siempre sucede esto, pero en este caso pues yo le agradezco mucho al Señor que así sucedió. Hay muchas causas de desunión entre los cristianos, hay muchas. Yo aquí solamente quiero mencionarles 5 causas de desunión entre los cristianos. Y no vamos a leer muchos pasajes, solamente vamos a ir, yo voy a ir mencionándole algunos y leyéndoles otros. Una de las primeras causas, hermanos, de desunión es no andar en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo no sea el que nos guíe. Esto lo dijo claramente el apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia de los Corintios. Dice, yo no puedo hablarles como espirituales. Esto lo encontramos en 1 Corintios 3, 1 al 3. Yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no viandas porque no sois capaces todavía, pues habiendo entre ustedes celos, iras, contiendas, disensiones, no sois carnales y vivís como hombres. ¿Sí? A veces, hermanos, que una de las causas es que si nosotros no nos dejamos controlar y dirigir por el Espíritu Santo, y más por la naturaleza carnal, pues termina en dificultades, termina en problemas, termina en desuniones. Es una de las causas el por qué se vive en desunión entre los hijos de Dios. ¿Sí? Quiero mencionarles también otra causa. La encontramos en Proverbios 13. Quiero leerles Proverbios 13, 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es decir, la soberbia y el orgullo es otra causa de la desunión. Dice el proverbista, ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia, la altivez recibirá, va a concebir como consecuencia de esto, pues contiendas. Y fíjense lo que dice Proverbios 28, 25. Proverbios 28, 25. Proverbios 28, 25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas. No cabe duda, hermanos, que la soberbia y el orgullo es otra causa de la desunión entre creyentes, entre cristianos. No debemos, hermanos, o debemos nosotros desechar la altivez, debemos desechar el orgullo en nuestra vida, el querer ser más que los demás, o el querer siempre nosotros tener la razón y todos los demás, si dicen lo contrario, pues no tendrán la razón. Entonces esto es pues una causa el por qué surgen desuniones entre los hijos de Dios dentro de las iglesias. Y el mismo Proverbios, hermanos, nos da una tercera causa. En Proverbios 10, 12 dice,
Proverbios 10:12. Dice el proverbista: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es decir, las ofensas y los odios es otra causa de desunión entre los hermanos. El odio despierta rencillas, es decir, causa desunión y causa conflictos entre los hermanos. Fíjense lo que dice capítulo 16, verso 28 de Proverbios. 16, 28. Dice: el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ofensas y odios, ¿sí? El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Que cuando predicábamos sobre la lengua veíamos qué tremendo es la lengua, hermanos. Si empiezan a hablar mal de la gente, hermanos, si hay hermanos que empiezan hable y hable mal de la gente, apártese de ellos, hermanos. No le siga el juego, porque si usted le sigue el juego, va a los mejores amigos los hará causará ruptura. El chisme es tremendo, es algo tan perjudicial y que es un arma poderosísima de Satanás para causar divisiones dentro de las iglesias. Entonces, ofensas y odios también es otra causa. Entonces llevamos tres: si no andamos en el Espíritu Santo, o la soberbia, el orgullo, ofensas y odios. Quiero mencionarles una cuarta. La encontramos en Santiago 3. Se las leo. Santiago 3. Dice en Santiago 3, 14 al 16: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, las envidias y los celos es otra causa de desunión entre las iglesias, entre los hermanos. Las envidias y los celos. Dice claramente aquí el escritor sagrado, Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Muchos dicen, hermanos, a través de celos, a través de envidias, dicen: yo tengo la razón, pero están actuando bajo este sentimiento tan negativo en la vida de uno, que solamente es una causa más para causar contiendas, causar divisiones dentro de los hermanos o dentro de las iglesias. Y una quinta y última que quiero mencionarles es envanecerse y desear posiciones de dirigencia o de liderazgo, pero no desde el punto de vista sano, sino desde el punto de vista perjudicial, dañando a otras personas. Les voy a poner algunos ejemplos. No se los voy a leer, solamente se los voy a explicar. Aquí están las citas bíblicas, pero nos tardaríamos mucho en leerlas. Ejemplo de esto es María y Aarón. Se rebelaron en contra de Moisés, deseando posiciones de liderazgo, es decir, las que tenía Moisés. Esto lo encontramos en Números 12, 1 al 15. Dice que le dijo María, eran tres hermanos, fíjense, en familia. Esto quiere decir que no es propio de gente solo ajena a familia. Aún dentro de una familia pueden surgir estos problemas. Dice Aarón y María: bueno, ¿a poco Dios va a hablar solamente por ti, Moisés? ¿Que acaso tampoco no somos nosotros líderes? ¿Acaso nosotros no somos? También Dios puede hablar por medio de nosotros. Y entonces dice el pasaje que lo escuchó Jehová. Rápido se manifiesta la gloria de Dios en el tabernáculo y llama a los tres. Y le dice directamente Dios a Moisés
a Aarón y a María, ¿no tuvieron ustedes este temor que empezaron a murmurar en contra de su hermano Moisés? Miren, yo hablaré con profetas a través de sueños y esto, pero con mi siervo Moisés hablaré cara a cara. ¿No tuvieron ustedes temor de hablar de él? Inmediatamente le cayó lepra a María, desde el cuero cabelludo hasta los pies. Y entonces Aarón, yo entiendo que Aarón no fue afectado porque él era sacerdote, no iba a poder ministrar si le caía lepra. Pero inmediatamente Moisés le dice Aarón le dice a Moisés, mi señor, locamente hemos hecho en murmurar y querer, para hablar pues en nuestro lenguaje, el quererte quitar el liderazgo y ponernos nosotros en lugar de ti, locamente actuamos. Dios no nos dio eso. ¿Por qué entonces querer hacer eso? Entonces, hermanos, dice, ora para que Dios no deje a nuestra hermana así con lepra en todo el cuerpo. Y entonces Moisés oró y le contesta a Dios, bueno, si alguien tira la saliva para arriba, ¿no le caerá en la cara? Bueno, entonces sáquenla del campamento, va a que cumpla el plazo de esto, son 7 días, pues que cumpla el plazo y de esa manera ya entre luego al campamento. Así fue. Pero allí vemos, hermanos, estoy hablando que envanecerse y desear posiciones de liderazgo es otra causa de división. Otro ejemplo de esto lo tenemos en Coré, que se rebeló contra Moisés, movido por sus ansias de poder, de ser líder por encima de Moisés. Coré, Datán y Abirán eran 3 líderes, grandes líderes allí en el pueblo de Israel. Se rebelan y le dice Moisés, ¿acaso solamente Dios va a hablar por medio de ti? ¿Que nosotros no somos de la tribu de Leví? ¿Que también nosotros no somos de la tribu sacerdotal? ¿Que acaso Dios no puede hablar también a través de nosotros? ¿Por qué quieres enseñorearte de nosotros? Y hermanos, allí vemos esto, lo encontramos en Número 16, 1 al 35. Entonces le dice Moisés, bueno, pues vamos a ver quién es el que Dios puso. Entonces hacen todo una ceremonia en donde los incensarios, en donde prendían el incienso, el fuego, los pusieron todos para ver cuál era el que Dios escogía. Desde luego que fue el de Aarón, porque querían quitarle el sacerdocio a Aarón, ellos, y a Moisés querían quitarle de que él fuera líder general del pueblo. Entonces, hermanos, se molestan mucho estos señores, lo cita Moisés y dicen, yo no voy a ir a esta cita que tú nos estás haciendo. Y entonces dice, mira, le dice Moisés, si ustedes mueren como muere cualquier otra gente, la verdad Dios no me ha puesto en el cargo que tengo, pero si ustedes mueren diferente a como muere la demás gente, entonces es que Dios me puso en este cargo y yo no estoy por mi propio gusto, sino por mandato de Dios. Inmediatamente, hermanos, la tierra se abrió y se tragó a 250 personas, incluyendo Coré, Datán y Abirán, y toda su familia descendieron vivos al Seol, dice la Biblia, en medio de llamas ardientes de fuego. Tremendo. Pero aquí no acaba todo. El pueblo corría, porque eran miles de gente, estaban reunidos allí. El pueblo corría desaforado, no sea que a nosotros también nos trague la tierra. ¿Y qué creen? De un día para otro, todo el pueblo se vuelve a reunir en donde estaban Moisés y Aarón. Y empiezan a reclamarles, dicen que ya querían lincharlos, dice allí vemos en el pasaje, querían ya lincharlos y les reclamaban, ustedes son los culpables de que toda esta gente haya muerto, los culpables son ustedes. Entonces, hermanos, la gloria de Dios otra vez se manifiesta y le dice a Moisés y Aarón, quítense, voy a deshacer a toda esta gente perversa y de ustedes voy a hacer un nuevo pueblo.
Y entonces, hermanos, ya Moisés no pudo orar. Lo único que le dijo a Aarón: apúrate y vete, porque la mortandad ya inició, y ponte entre los vivos y los muertos y ofrece un sacrificio a Dios para que Dios tenga misericordia y separe esta mortandad. Y así lo hizo Aarón con rapidez, y hermanos, pero alcanzaron a morir, si no me equivoco, allí está el dato, más de 14,000 personas alcanzaron a morir, aparte de los 250 que murieron, que se abrió y se los tragó la tierra. Pero hermanos, de un día para otro es cuando yo no puedo entender. De un día para otro, hermanos, Dios había castigado. Ellos vieron cómo Dios castigó la soberbia de estas personas, la arrogancia, cómo Dios la castigó. No tuvo temor el pueblo. El siguiente día volvieron a hacer exactamente lo mismo, y peor, porque ya iban a querer linchar a Moisés y a Aarón para matarlos. En este caso, otro caso, hermanos, lo tenemos inclusive ante los apóstoles. Estamos viendo que envanecerse y desear posiciones de liderazgo que Dios no nos ha dado, es otra causa más de la desunión dentro de las iglesias. Vemos también esto en los apóstoles. Antes de ser llenos del Espíritu Santo tenían este problema. Lo encontramos en Lucas 22, 24. Le dicen bueno, quiero mejor leerlo porque Lucas 22, 24. Ellos tenían este problema también, los apóstoles, pero entendamos que aquí todavía no eran llenos del Espíritu Santo, porque fueron llenos hasta a partir de Hechos capítulo 2. Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. División, discusión, disputa. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Sí? Y sigue diciendo: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, hermanos, aquí vemos que aún los apóstoles tenían este problema de grandeza y de arrogancia, de envanecerse, queriendo, ¿quién será el mayor? También vemos dice a la madre de los hijos de Zebedeo: Señor, allá en el reino de los cielos quiero que mis dos hijos, uno esté a tu derecha y el otro esté a la izquierda. Y le dice: bueno, esto no está en mí, le dice el Señor. Esto no me toca hacer esto a mí. Y ya les dice algunas cosas más. Pero se dieron cuenta los demás apóstoles de esto, y discutían entre sí porque les dio celo, les dio deseo de, bueno, ¿cómo que Jacobo y Juan? Y luego nosotros, dice Pedro, y los demás, ¿en dónde vamos a estar? Y entonces el Señor les dice: pues los reyes de las naciones se enseñorean sobre los que están a vuestro cuidado y ejercen potestad, pero entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande será servidor de los demás. Esto sucedió, hermanos, antes de que los apóstoles, el Espíritu viniera a morar en ellos y fueran llenos del Espíritu Santo. Después desempeñaron ministerios completamente sanos. No había envidias, no había aire de grandeza. Sencillamente tenían un espíritu de servicio, y así lo desempeñaron. Entonces, hermanos, también vemos en los apóstoles esto. Se profetizó, hermanos, también que entre los miembros de las iglesias se levantarían hombres perversos con este problema. Dice en Hechos 20:30: y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas en contra de los demás. Tengan cuidado, les dice el apóstol Pablo a los pastores cuando los reunió, que se iba a despedir allá en Troas, que ya no iba a regresar. El apóstol juntó a todos los pastores y entonces les dio un discurso de despedida, y en ese discurso de despedida les dice esto: porque de entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas en contra de los hermanos, no perdonarán al rebaño. Tengan cuidado ustedes de esto. Vemos también otro caso
Diótrefes, en oposición abierta al pastorado, expulsaba a miembros que querían apoyar a los pastores. Esto lo encontramos en tercera carta de Juan, versos 9 al 11. Entonces, en aquel entonces, pues el ministerio era más itinerante que el ministerio de hoy día, porque hoy día un pastor está en una iglesia y está trabajando y está todo eso. En aquel entonces el ministerio de muchos misioneros, muchos pastores era itinerante. Llegaban a una iglesia, allí los hermanos los hospedaban, allí les daban de comer, allí les echaban, como dijeran en mi tierra, bastimento para que se fueran a otro lugar predicando el evangelio. Llegaban a otro lugar, los acogían otra vez, les daban de comer y les echaban bastimento o comida para que se fueran a seguir predicando el evangelio de Dios, o que les recogían ofrendas y les daban ofrendas para la manutención del ministerio también. Entonces, hermanos, pero en este caso, en esta iglesia a la que escribe el apóstol Juan, había una persona, Diótrefes, era principal entre los hermanos, era el líder principal entre los hermanos. Y este hermano fuera en contra de los pastores, les prohibía que los recibieran o que los hospedaran o que les dieran de comer. Y si alguien no obedecía esta palabra, esta dirección, dice la Biblia, que los expulsaba de las iglesias. Entonces esto nos enseña, y podíamos poner tantos ejemplos más, que envanecerse y desear posiciones de dirigencia sin que Dios nos los dé, hermanos, querer ser grandes más que los demás y querer que los demás estén abajo de nosotros. Un pastor no debe hacer eso. Uno es pastor y Dios nos ha puesto frente de la iglesia, pero para que le sirvamos a Dios por medio de los hermanos, para que los amemos, para que les enseñemos, para que entre todos organicemos el trabajo y lo llevemos adelante, no para gobernar, no para subyugar, no para ver a los hermanos hacia abajo o como si uno estuviera encima de todos, de ninguna manera. Esto, en lugar de ser de bendición, es una causa de desunión dentro de las iglesias. Entonces, hermanos, debemos orar mucho y desechemos cualquier cosa que contribuya para la desunión en nuestra iglesia. No seamos nosotros la causa de desunión entre los hermanos, nunca seamos nosotros la causa de desunión entre los hermanos. Recuerdo, hermanos, que allá en Guerrero, en este tiempo que yo estuve de asuntos eclesiásticos, que fueron 4 años, como ya les mencionaba, además de arreglar ese problema que les iniciaba, dije en el inicio, en otra de las iglesias de allí de Guerrero me invitan también. Había un problema tan fuerte, hermanos, de tal manera que cuando llegué el templo estaba a reventar de gente, porque pues eran bandos, un bando y otro bando, y ambos querían ganar. Y entonces, hermanos, yo llegué, quiero decirles la verdad, que no pude hacer nada allí. Allí mi intervención se anuló completamente, no pude hacer nada. Pero una cosa se me quedó muy grabada de esa reunión. Después de esa reunión se iba a tener el culto. Se tuvo esa reunión, no pudo llegarse a nada, y unos gritaban y decían otra cosa, otros otra, y era un descontrol grandísimo allí. Entonces no se pudo hacer nada, pero al terminarse esto, hermanos, inició el culto. ¿Y qué creen? Allá por Guerrero, y en algunas partes de Guerrero, y yo me imagino que también en otras partes de la República, hay hermanos que tocan con guitarra o con algún otro instrumento, y allá en Guerrero, propiamente en el área de Zihuatanejo, de esta área, había hermanos que tocaban como dúos con guitarras en primera y segunda voz, y que cantan en el culto un cántico que se llama los hermanos de estos días.
Y el cántico dice: los hermanos de estos días todos se están imponiendo a llegar tarde a los cultos y otros a seguir durmiendo, ¿sí? Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le vas a dar? Señor, estaba durmiendo, no quería despertar. Tiene como 3, 4 estrofas y fuertes, con claridad así. Por ejemplo, dice: una ofrenda no la dan porque nadie está presente, mucho menos dan el diezmo que a mi Dios le pertenece. Y así, hermanos, va el cántico. ¿Qué creen? Que cuando salimos, yo salí y estaba pues saludando a algunos hermanos, cuando viene un grupo, hermano, y se le enfrenta a los jóvenes y les dice: este cántico ustedes lo cantaron por nosotros, directamente nos lo cantaron a nosotros. Cuando en realidad, la verdad, no habían cantado los jóvenes para ellos en ninguna manera. Era una participación que tuvieron dentro del culto como un mensaje. Y desde luego, pues sí pensando en dedicárselo a Dios, pero como un mensaje también para la iglesia, de problemas muy comunes, muy actuales. Entonces, hermanos, hay muchas causas de desunión, hay muchas causas que nos llevan a fraccionarnos, nos llevan a dividirnos, y hasta iglesias enteras han desaparecido por estas causas. Nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado, y si sabemos y conocemos las causas, como es, por ejemplo, no andar en el Espíritu, hay que procurar siempre guiarnos por el Espíritu Santo, no por la carne, no tener soberbia ni orgullo. Tampoco hay que procurar no ofender, ni odios en nuestro corazón, envidias y celos tampoco envanecerse y desear posiciones de dirigencia si Dios no nos las da. Y si Dios nos da la dirección de dirigencia, pues hay que desempeñarla en humildad, en sencillez, y para honra y gloria de Dios, y para un servicio a Dios a través de los demás hermanos en la fe. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, te damos gracias, porque pues en esta tierra hay muchas cosas que pueden quitarnos la paz, quitarnos la felicidad, quitarnos la armonía los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros detectarlas, y con tu ayuda, andando, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo, como dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ayúdanos, Señor, porque pues el enemigo utiliza la carne nuestra, es decir, la naturaleza carnal que tenemos también, para causar desuniones dentro de las iglesias. Bendícenos, ayúdanos, danos ese deseo de siempre vivir en paz, vivir en tranquilidad, que tengamos un espíritu de perdón, un espíritu de amor, un espíritu de concordia, y nunca un espíritu divisivo, un espíritu rencoroso, un espíritu que si me lo hicieron, se las haré y aún mayores. Que de ninguna manera sepamos, como dices tú, Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Los que no me siguen, los que no son mis discípulos, hacen lo mismo. Y si aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? También los que no me siguen hacen esto mismo. Dios eterno, ayúdanos para que nosotros nos parezcamos más a ti cada día, y seamos personas que siempre contribuyamos, seamos pacificadores dentro de tu iglesia, contribuyamos a la armonía, a la paz, porque a paz nos llamaste tú, Señor. No a discordia, no a divisiones, no a estas cosas que el enemigo pone para destruir tu obra, para destruir tu iglesia, para destruir hermanos, para destruir tantas cosas dañinas que suceden.
Aquí estamos nosotros, Señor, como iglesia, y te damos muchas gracias. Bendice este tema, Padre, aplícalo a nuestra mente, aplícalo a nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, para que podamos ser personas prácticas, como dice la Biblia, pero no oidores de la palabra, sino hacedores de ella, porque el que es oidor de la palabra pero no hacedor de ella es como aquel que mira su rostro en un espejo y luego se ve y se va y se olvida cómo era su rostro. Ayúdanos, Padre, y estamos en tus porosas manos, y muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.